casa. El mensaje de este día lo he titulado Abriendo y cerrando puertas. Yo sé que es un mensaje que te va no solo a traer bendición, pero que te va a traer luz y que te va a ayudar para poder vencer, para poder tener victoria en tu vida. Hace poco un conocido que tiene unos departamentos para turismo, él no vive donde tiene los departamentos porque están en la zona de la playa, tuvo una situación donde a través de su cámara vio como un ladrón entraba a un terreno que está a un lado de sus departamentos y por medio del terreno entraba al patio de los departamentos y se robaba una garrafa de gas. Él tiene las garrafas en el patio, así que bueno, se llevó la garrafa y me comentó, yo le dije, tendrías que cerrar el acceso a los departamentos, pero obviamente eso cuesta dinero, tiempo y esfuerzo. Entonces él me dijo, no, voy a poner un poco de alambre de púas arriba de la barda del terreno que mide unos 2 metros, no es muy alta, y ya con eso va a disuadir a cualquiera que quiera robar. Pasaron unas semanas y nuevamente entraron a robar por algún huequito que quedó. El ladrón subió nuevamente, entró a los departamentos y esta vez se llevó más garrafas. Las garrafas no son baratas, están entre 150 y 300 mil pesos, para que se den una idea. Y quedó ahí, le dije, tendrías que cerrar, yo le dije, el acceso por donde entran a los departamentos, porque ahí es el problema, pero obviamente, bueno, implica un gasto, poner una reja, algo, para que no pasen, ¿no? Y este conocido me dice, bueno, voy a ver qué hago. El asunto es que no llegó a hacer, empezó la temporada de vacaciones y se dio cuenta que uno de los departamentos tenía un vidrio roto en la puerta. En la puerta de atrás de la cocina, querían entrar por atrás, pero tenía puesto el cerrojo, así que no pudieron pasar, pero lo intentaron. Pese a eso, este conocido no hizo nada extra para reforzar el acceso al lugar y al poco tiempo se despertó, escuchó ruidos en la noche y a la mañana fue a ver uno de los departamentos, estaba vacío, o sea, se habían llevado heladera, comedor, sillas, hasta los vasos y tazas. Y sabes, así pasa con el enemigo en nuestras vidas. Jesús dice que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Eso está en Juan 10:10. Dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Si alguien puede poner los versículos, se lo voy a agradecer. Yo he venido para que tengan vida, Guido, si me hace una mano ahí, y la tengan en abundancia. Juan 10:10, la NBI. Satanás está buscando robarnos siempre. Ahora, no solo quiere robarnos, ¿qué te quiere robar? Obviamente las bendiciones de Dios. Quiere robarte la paz, quiere robarte tu dinero, quiere robarte tus relaciones, quiere destruir, ¿sí?, muchas cosas en tu vida, pero lo más que quiere robar es tu salvación. Así que nosotros tenemos que saber algo. Punto número 1, tenemos un enemigo que está constantemente trabajando, maquinando cómo hacernos daño. Y no podemos ignorarlo. En 1 de Pedro 5:8, en la versión NTV, dice, estén alertas, cuídense de su gran enemigo. Yo subrayé varios puntos de este versículo. Primero, estén alertas. Yo no puedo estar dormido, no puedo estar distraído. Hay alguien que me quiere destruir y hay alguien que me quiere robar. Estén alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Cuando leemos este versículo, no dice que Satanás es un león,
dice, como un león, ¿sí? Busca una presa a quien destruir. Está siempre al acecho. Satanás está buscando la oportunidad de robarnos, de destruir nuestras vidas, de destruir nuestra economía, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y, de ser posible, si le damos oportunidad a nuestra vida. No es un juego, él nos odia profundamente. O sea, Satanás te odia, mi hermano. Nos odia profundamente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ocupar el lugar de donde él lo echaron. Jesús dijo, vosotros seréis como ángeles. Nosotros vamos a ocupar ese lugar de donde fue expulsado Satanás con sus demonios, que eran ángeles. Nos tiene una gran bronca. Satanás, a diferencia de lo que algunos piensan, tampoco es que él puede tocarnos libremente, ¿sí? Él no puede tocarnos a piacere, o sea, como se le antoja. Si no, ya todos estaríamos muertos. En 1 de Juan 5:18, versión RBC, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, o sea, nosotros, ¿cuántos han nacido de nuevo acá? Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo protege y el maligno no lo toca. Ahora, este versículo nos dice claramente que Satanás no puede tocar a aquel que ha sido engendrado por Dios, aquel que ha nacido de nuevo. Satanás no puede tocarnos cuando estamos en comunión con Dios, porque es su presencia la que crea en nosotros una protección, ¿sí? Cuando estamos en obediencia a Dios, ¿sí? Ahí se crea una especie de cobertura espiritual, por así decirlo, ¿sí? Por eso dice, Dios lo protege y el maligno no le toca. Pero yo subrayé una parte que es la más importante de este versículo. Dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahí está la puerta. Ahí están las puertas que a veces nosotros abrimos o por ignorancia, o por debilidad, o por lo que sea. Pero eso es lo que le da acceso al enemigo, ¿sí? Si este conocido que yo tenía hubiera cerrado, bloqueado completamente el acceso al ladrón, no lo hubiera robado. Pero encontró un hueco. Y eso es lo que hace Satanás. Busca espacios en nuestra vida donde nosotros estemos fallando, porque esa es una puerta abierta para él poder lastimarnos. Él sabe que no puede tocarnos si estamos protegidos, si estamos bajo una cubierta, pero cuando nosotros cometemos un pecado, violamos la ley de Dios, se abre un hueco, por así decirlo, se abre una puerta espiritual donde él tiene derecho legal de poder lastimarnos. Si se fijan en el libro de Job, si bien está en el Antiguo Testamento, Satanás cuando va y quiere tocar a Job, le tiene que pedir permiso a Dios. Y solo cuando Dios le permite, dice, tócalo pero no dañe su alma. Y ahí Job empieza a sufrir pérdidas, primero económicas, después familiares, después de salud, etcétera, hasta que llega un punto que se queda sin nada, enfermo, tirado en el piso. Entonces Satanás no puede acceder a nosotros a menos que legalmente, ahora en el Nuevo Testamento ya no, él no puede pedir permiso para tocarnos. El permiso se lo tenemos que dar nosotros. ¿Cómo le damos el permiso? Cuando nosotros incumplimos la ley de Dios. Ahora vamos a ir a ese punto. Pero el punto es que él no puede tocarnos, ¿sí? A menos que nosotros le demos el acceso. Él siempre va a estar intentando destruir nuestras vidas si él ve una puerta abierta, ¿sí? Una ventana que él puede usar para dañarnos. Por eso este versículo aclara el que no practica el pecado, de lo contrario esa protección se va. Porque Dios no puede avalar el pecado.
Acuérdense, Dios es santo, el Espíritu Santo es santo. Entonces Dios no puede avalar. Y como Dios no puede avalar, Satanás entra en acción. ¿Cómo sabemos que el pecado abre puertas o le da lugar al enemigo? Vamos a leer en Efesios 4, 26 y 27, versión NBI. Dice claramente que el pecado le da lugar al enemigo. Efesios 4, 26 dice, si se enojan no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den lugar al diablo. Otra versión dice, ni den cabida al diablo. La versión clásica dice, no deis lugar al diablo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. Entonces, ¿qué dice este versículo claramente? Cuando yo dejo que mi enojo se exceda, usando el ejemplo que da acá, yo empiezo a pecar, ¿sí? Yo puedo enojarme. Otra versión dice, airaos, pero no pequéis. Es como casi Las nuevas versiones ya lo dice más claro, dice directamente, no pequen enojándose, ni den lugar al diablo. Entonces, cuando yo permito que mi enojo, en este caso, que la ira me llene contra alguien o contra algo, si yo no desecho ese enojo, ahí se queda una puerta abierta y Satanás puede entrar y lastimarme. Por eso dice, no deis lugar al diablo, no den cabida al diablo. Acá claramente el apóstol Pablo dice que el pecado le da un acceso al enemigo para dañar nuestras vidas. Santiago también lo dice en Santiago 1, 14 al 15, en la versión NTV, que la consecuencia del pecado en nuestras vidas termina siendo muerte. La tentación viene, dice, de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, que cuando se le deja crecer, da a luz la muerte. Entonces, cuando nosotros permitimos que un pecado, el que sea, o sea enojo, sea ira, sea mentir, sea robar, y nosotros no desechamos ese pecado, sino que seguimos practicándolo, ese pecado abre un acceso al enemigo, por así decirlo, porque la paga del pecado es muerte. Cuando entró el pecado, entró la muerte. Entonces, yo estoy dejando acceso a que Satanás venga y dañe mi vida. De ahí que muchos cristianos a veces, ¿cómo me pasa esto? ¿Por qué no entiendo? ¿Por qué me vienen tantas enfermedades o tantos problemas o tantas angustias? Ojo, no quiero decir con esto que el que se enferma está pecando. Porque, viste, hay gente que es totalitarista en todo. No. Muchas veces, muchos de nuestros problemas tienen un trasfondo espiritual. Y ahí nosotros, yo por ejemplo, cuando tengo un problema, lo primero que hago es orar. Dice, Señor, si en algo he pecado, si tengo una puerta abierta, y a veces nosotros sabemos cuando estamos haciendo algo mal, no sé, me peleé con mi esposa, no me reconcilié, no estamos en comunión, y eso son puertas abiertas. Son puertas abiertas. ¿Sí? No estoy hablando de grandes pecados. Si Pablo dijo, el enojo da lugar al diablo. Entonces, aquí nos muestra claramente cómo el pecado nos arrastra y nos lleva a la destrucción si no lo detenemos. Ahora sí, ¿cuáles son las puertas abiertas más comunes? Yo anoté, mirá lo que dice la Iglesia Católica, con sus pastores o con sus líderes, y le confesaban su pecado porque no había un espíritu de juicio. Pero no es algo que un cristiano desea practicar. Y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Amén. Y me contaba mi pastor una ocasión que yo le consulté arrepentida. ¿Cómo te sientes? Me siento mal, me siento arrepentida. Y entonces ella dijo, me gustaría pedirle perdón a las jóvenes de la iglesia porque no les he dado un buen ejemplo.
y me gustaría pedirle perdón a mi iglesia. Ahora yo le dije, pero en tu iglesia tienen esa costumbre, y dice, no, porque el pecado es algo personal, a menos que el pecado hubiese sido algo público que afecta a la iglesia, no hay razón de por qué. Pero ella sintió así porque sentía esa necesidad de confesar sus pecados. Entonces un día de reunión pasó y le dijo a la iglesia, hermanos, oren por mí porque yo pequé, me siento mal y yo quiero estar bien delante del Señor y quiero sus oraciones. Y obviamente la iglesia le bendijo, oró, lloraron, hubo un lindo espíritu de restauración. Y es muy poderoso cuando nosotros nos abrimos. Yo no digo que tenemos que venir acá al frente a contar nuestras debilidades, pero cuando nosotros tenemos una ayuda de, ya sea un pastor, un amigo, un líder, a quien podamos acercarnos y decirle, necesito que ores por mí, me siento mal, fallé en esto. Y la Biblia dice que ese tipo de confesión y de oración trae restauración, es muy poderoso. Entonces los pecados, vuelvo al punto, los pecados ocultos. El rey David decía, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Unos son los pecados que nosotros ocultamos, ¿sí? Esos son pecados ocultos. Pero hay otros pecados que son en desconocimiento, que no lo sabemos. Entonces tenemos que pedirle a Dios también que nos libre de los pecados que nos son ocultos. Y sabes que cuando nosotros somos sinceros, Dios nos revela si estamos haciendo algo mal que no nos habíamos dado cuenta. O que tal vez no lo veíamos tan mal. Número 2, violaciones a la ley de Dios. A veces nosotros pensamos que pecado es solo hacer lo malo, ¿no? Maldecir, emborracharse, fornicar, mentir, robar. Pero no, hay pecados que no necesariamente implican hacer algo malo y que violan la ley de Dios. Santiago 4:17 en la versión RBC dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. ¿Se entiende? Si yo sé, por ejemplo, que la Biblia dice no te dejes de congregar, y yo, porque se me canta, porque me da flojera, por 1000 pretextos, porque yo puedo ver la prédica online, porque yo oro en mi casa, etcétera, etcétera, digo, yo no me congrego. Ahora, ¿está pecando? ¿Está haciendo algo malo? No implícitamente, o sea, no está robando, no está transgrediendo o cometiendo un delito, pero al no congregarse una persona, cuando la Biblia dice no se dejen de congregar, como algunos tienen por costumbre, es un mandamiento. O sea, toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, cuando yo no me congrego voluntariamente, porque se me cantó por lo que sea y tengo las miles de razones y pretextos para no congregarme, yo estoy violando la ley de Dios. Si yo de repente digo, no quiero ofrendar porque la verdad que no me parece, la ofrenda no me gusta, bueno, entonces empezamos a elegir qué obedecemos, qué no. No voy a orar porque Dios ve, Dios sabe lo que necesito. No voy a leer la Biblia porque la verdad que no tengo tiempo y me aburro, me duermo, me da sueño. Entonces empiezo a transgredir la ley de Dios. Esos pecados me terminan abriendo puertas. Ahora muchos dicen, ¿y cómo yo sé? Estamos fritos, ¿no? Porque tenemos algunos de esos. El asunto es que nosotros sabemos, el Espíritu Santo nos redarguye. Pero si nosotros ignoramos constantemente el redarguir del Espíritu, esa puerta se empieza a abrir. O sea, Satanás, acuérdate, está cazando como un león rugiente
A ver dónde lo caso a este, dónde lo agarro a este, dónde encuentro una debilidad, por dónde lo puedo destruir. Y él, si él ve una pequeña puerta, una pequeña luz, dice que eso se abra, que eso sea grande. Me entra una mano y listo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado, dice Santiago 4:17. No congregarse, no estar en comunión, no obedecer lo que dice la Biblia, no orar, no dar la gloria a Dios, ¿sí? Después en teología esto les llaman pecados de omisión, porque yo omito hacerlos. O sea, yo omito obedecer los mandamientos. Número 3, rebeldía o desobediencia a la autoridad. Romanos 13, del 1 al 2, versión RBC, dice: todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. La autoridad que hay han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad, en realidad se opone a lo establecido por Dios, y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Muy claro. Ahora, esto a veces nos trae un poco de lucha porque pareciera una imposición. Yo me acuerdo que cuando yo era más joven tenía un espíritu rebelde y no me gustaba mucho este versículo porque me parecía como una imposición. Hasta que entendí lo que significa la autoridad de Dios y lo que significa estar bajo autoridad, ahí yo pude entender el porqué de este versículo. La autoridad, nadie de nosotros tiene autoridad. Toda la autoridad es delegada. ¿Qué quiere decir esto? La autoridad nace en Dios y Él la delega a nuestros padres. Entonces nuestros padres son nuestra autoridad cuando somos niños. Nuestros padres nos dicen y nos guían y nos dan instrucciones y nosotros tenemos que someternos a esa autoridad y al hacerlo nos estamos sometiendo a Dios. ¿Sí? Y así tenemos autoridad donde vamos. A la iglesia son los pastores. Si vamos al gobierno son las autoridades civiles. Cuando yo me opongo a la autoridad, no es que yo me estoy oponiendo a la persona, sino a quien da la autoridad, que es Dios. Por eso los demonios a veces no se sujetan a algunos cristianos que tendrían que sujetarse, no se sujetan porque no. Al yo no estar bajo autoridad, yo no tengo autoridad. Esa es otra regla. Para yo tener autoridad y que Satanás no me toque, que Satanás se someta, que Satanás cuando yo oro y le digo, no te acerques a mi vida o aléjate de mi trabajo, aléjate, para que mi oración tenga autoridad, yo tengo que estar bajo autoridad. Si yo no estoy bajo autoridad, ¿sabes qué va a pasar? Lo que le pasó a unos que quisieron sacar un demonio y le decían, eran cristianos: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te reprendemos. Y el demonio les dijo, yo a Pablo lo conozco, pero ¿ustedes quién son? En otras palabras, yo no respeto tu autoridad, vos no tenés autoridad. Dice que los demonios los golpearon a estos hermanos, se fueron desnudos corriendo. O sea, los endemoniados, ¿no? Tenían unos demonios adentro. Entonces no es el nombre de Jesús lo que expulsa a los demonios, porque ellos usaron el nombre de Jesús, sino la autoridad delegada en el nombre de Jesús. De ahí que es importante, si nosotros estamos en una lucha, enfrentándonos a un mundo de tinieblas que nos quiere destruir, nosotros tenemos que tener autoridad. ¿Y cómo tenemos autoridad? Estando bajo autoridad. Pero si yo me opongo a mi autoridad, en donde Dios me puso, ya sea en la casa, ya sea en mi trabajo, ya sea en mi familia, ya sea en la iglesia, yo voy a tener problemas con la autoridad y yo no puedo tener autoridad. De ahí que muchas veces hay puertas abiertas en nuestra vida cuando nosotros no obedecemos ni honramos la autoridad de Dios delegada. Por eso dice, el que se opone a la autoridad, en realidad se está oponiendo a la autoridad de Dios. Número 3. Murmuración. A ver, ¿sí es el 3? No, el 4. Murmuración a la autoridad de Dios. Esto es algo muy común en las iglesias.
es una de las razones de las que mucha gente sufre en las iglesias. Yo en un momento caí en murmuración, me acuerdo, cuando era más nuevo. Había un grupo de hermanos y no sé por qué en una reunión pequeña empezaron a hablar de los problemas de la iglesia y terminaron hablando mal de los pastores. Y yo estaba ahí en el medio. Si bien no fui de los que recortaron tijera a todo poder, participé de eso. Algo por dentro me decía que estaba mal, pero no sabía yo bien. Era muy nuevo. Y me acuerdo que tuve consecuencias en mi vida. ¿Sí? Después, hablando con mi pastor de jóvenes, yo tendría 15, 16 años, me dijo, no, es que está mal eso. Vos participaste algo y eso le abrió puertas al enemigo. Entonces tenés que arrepentirte, pedirle perdón a Dios, ¿sí? Cancelar, cerrar toda puerta y los problemas se van a acabar. Y tal cual, hice esa oración, me ayudó a orar un pastor. Nunca más me metí en ese camino. En 1 Corintios 10 dice, 10:10, versión RBC, ni murmuréis, como algunos de ellos lo hicieron y perecieron a manos del destructor. En Éxodo 16:6 dice, Moisés también dijo, por la tarde el Señor les va a dar a comer carne y por la mañana les dará pan hasta que se harten, porque el Señor los ha oído murmurar contra él. ¿Quiénes somos nosotros?, dice Moisés. Cuando ustedes murmuran, no murmuran contra nosotros, sino contra el Señor. Acá el pueblo de Israel había murmurado contra Moisés porque tenían hambre, estaban en el desierto y le decían, Moisés, nos sacaste de Egipto para venir a matarnos de hambre al desierto. Y empezaron a murmurar. Y Moisés dice, y Dios le habló a Moisés, le dijo, dile al pueblo que les voy a dar de comer hasta que se harten. Bueno, después hubo un juicio ahí. Comieron, pero hubo una muerte, hubo un juicio de parte de Dios. Y Moisés le dice, ustedes no murmuraron de mí, murmuraron de Dios, porque yo estoy haciendo lo que Dios me dice. Yo estoy acá porque Dios me puso, yo no me escogí. Entonces lo que a veces no entendemos, cuando nosotros murmuramos contra la autoridad de Dios, que puede tener errores. ¿Se acuerdan cuando David estaba en la cueva, que lo estaba persiguiendo Saúl, y Saúl estaba medio loquito, lo quería matar? Dice que lo persiguió hasta una cueva y David se metió hasta el fondo de la cueva, una cueva grande, y Saúl se quedó en la orilla. Y en la noche, David fue, mientras dormían todos, y le cortó un borde del manto del rey, y dice que su corazón se turbó, solo por cortarle, por atreverse a cortar el manto del rey, porque decía, es el ungido del Señor, a pesar de que Saúl estaba mal. Y le dijo después, cuando Saúl se fue, desde arriba le dijo, Padre, yo te pude haber matado y no lo hice, porque yo no puedo tocar al ungido de Jehová. A pesar de que Saúl estaba mal, David sabía que él tenía que honrar la unción de Dios en Saúl, no a Saúl mismo, sino la unción que estaba en él. Eso es entender la autoridad, eso es entender que la autoridad viene de Dios y no de nosotros. Pero a veces nosotros ignoramos eso y participamos de murmuración y eso trae consecuencias. ¿Por qué? Porque estamos atentando contra la autoridad de Dios, no contra el hombre. Aunque nosotros hayamos creído, como le pasó al pueblo de Israel, que lo hacían contra Moisés. No, Moisés le dijo, están murmurando de Dios. Lo mismo le pasó con Aarón y María a Moisés. ¿Sí? Moisés se había casado con una mujer negra, cusita, y Aarón y María lo vieron mal. Dijeron, no, ¿cómo vos te vas a casar con una negra? ¿Por qué no te casás con una judía? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? No lo sabemos. Sí, porque en ese tiempo no se habían dado las leyes. Era por costumbre que te tenías que casar con una hija del mismo pueblo. Pero a Moisés le gustaban las exóticas. Se casó con una mujer, imagínate, en esa época era raro. No había muchas mezclas interraciales. Y Moisés se enamoró de Séfora, que era cusita, que era medio etíope. ¿Sí?
Y los hermanos murmuraron contra Moisés, le dijeron, no, estás mal, estás dando mal ejemplo, que anda a saber lo que le habrán dicho. Y Dios los llama al campamento y le dice, a ver, ustedes, porque ellos decían, no, es que también Dios nos habla a nosotros, eran profetas, María era profetisa, Aarón era sacerdote, y Dios le dijo, no, está mal, ustedes murmuraron de mí. Bueno, María quedó leprosa, Aarón empezó a clamar para que no muriera en ese instante, porque Aarón era un sacerdote, porque habían tocado la autoridad de Dios. Y eso es lo que a veces no entendemos, que nosotros, cuando Dios elige a las autoridades, no elige siempre al mejor, elige a quien Él quiere. Tal vez tus padres no son los mejores, pero son la autoridad que Dios te puso cuando eras un niño. ¿Sí? Por eso la Biblia dice, honren a su padre y a su madre. ¿Sí? Tal vez el gobierno que nos toca a veces no es el mejor, pero tenemos que honrarlo. Y lo mismo en nuestra iglesia y lo mismo en el trabajo, tenemos que saber respetar la autoridad de Dios para no entrar en conflictos con la autoridad de Dios. Número siguiente, creo que es el 6, sí, ¿no? 5 o 6. Prácticas ocultas o posesión de objetos ocultos. Una vez un misionero fue a África, vivió en África un tiempo, cuando vuelve, le regalan los nativos unas piedras, ¿sí?, que significaban algo. Pensó que eran como unos adornos. Las trajo, dijo, ¿qué hago con estas piedras? Unas piedras de río, así grandes, lindas, medio transparentes. Eran raras, pero eran lindas. Entonces las puso como adornos o algunas en una cómoda, ¿viste? Esas redondas, y otras las puso para detener las puertas. Y al poco tiempo empezaron a tener problemas en la casa. Los hijos se accidentaban mucho, empezaron a tener enfermedades, los niños empezaron a tener pesadillas. Cosas de repente muy extrañas empezaron a pasar en su casa. Entonces el misionero empieza a orar con la esposa y le dice, Señor, muéstranos qué pasa, qué está sucediendo, por qué estamos teniendo todos estos ataques de golpe. Y el misionero, Dios le habla y le dice, esas piedras son anatema. Anatema es maldición o maldito. ¿Sí? Sácalas de tu casa. Entonces él se puso a investigar, entró a investigar lo que simbolizan las piedras, y esas piedras eran deidades paganas del agua, un dios del agua de África, que él los tenía en su casa, un misionero. Y sabemos que detrás de cada ídolo y detrás de cada cosa puede haber un demonio. Entonces lo sacó y se acabaron los problemas. En Hechos 19, 18 y 19 dice, muchos de los que habían creído venían y confesaban sus malas prácticas. De igual manera, muchos de los que practicaban la magia llevaron sus libros y los quemaron delante de todos. Y el precio de esos libros era de 50,000 piezas de plata. Pónganse a ver. Los libros estos eran muy caros. En esa época, tener un libro tenías que tener mucho dinero. Solo los nobles tenían libros, porque se escribían a mano. A veces había escribanos o escribas que tardaban su vida entera copiando 1 o 2 libros. Un libro era muy caro. Acá dice que eran 50,000 piezas de plata. Es mucho dinero. Y los cristianos que se convertían los quemaban, porque eran libros de magia. Muchos no podrían haber vendido, porque era anatema. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, yo sentía que no podía avanzar. Y yo antes de convertirme oía mucho heavy metal. Y tenía muchos discos que muchos eran casi satánicos. Tenía collares, cadenas, remeras con demonios. Y me acuerdo que me costaba mucho. Sentía que tenía mucha oposición para poder avanzar. Y un día orando, Dios me dijo, destruye todo esto que es un anatema. Me dolió.
Porque yo tenía colecciones de discos, en ese entonces se usaban los discos de acetato, colecciones de edición limitada, especiales, que eran caras. Agarré y subí a la azotea de mi casa, lo puse todo en la pila, todos los collares, todas las remeras, alcohol, fuego, lo quemé todo. Y de ahí pude yo avanzar, sentí una liberación. Entonces, muchas veces tenemos en casa cosas que pertenecen al reino de las tinieblas, que tienen una conexión con lo espiritual, ¿sí? Cristianos que se leen el horóscopo como si nada, no, estás abriendo puertas. Pues la Biblia lo prohíbe explícitamente. No se halla entre ustedes quien consulten los astros, ni los agoreros son los adivinos. ¿Sí? Todas estas prácticas son condenables y tienen una conexión con el mundo espiritual. Y a veces nosotros creemos que es algo inocente y participamos o tenemos cosas en casa. A veces te pueden regalar algo, fíjate qué es. Una vez le regalaron a mi suegro un ojo horrible que usan mucho en la zona donde él trabajaba, en la joyería, que de la suerte, que de no sé qué. No, saca todo esto, porque estás trayendo una maldición a tu casa. Hubo un hombre que había robado un manto y un lingote de oro, y unas monedas más bien, y lo escondió en su tienda. Dios les había dicho, no se queden nada de ellos, o sea, de los pueblos paganos, destruyan todo. Y se robó un manto porque era muy lindo, un manto espectacular, no sé, habrá sido como de un noble, de un rey, y unas monedas de oro, y las escondió abajo de su tienda. Y dice la Biblia que empezó a haber una mortandad de repente en el campamento, empezaron a morir muchos. Y Moisés se tuvo que levantar y clamar a Dios y decir, Señor, detén la mortandad, ¿qué pasa? Y dijo, hay un anatema en el campamento. Era ese manto. Ahora, el manto no tenía relación, no era de un brujo, no era para practicar la hechicería, era un manto caro. Pero como Dios le había prohibido que tenga eso en su casa, que tengan cosas de ese pueblo, eso se convirtió en una maldición. Entonces, a veces nosotros creemos que inocentemente hay cosas que no nos van a afectar, y hay cosas que guardamos en el celular, hay cosas que accedemos, que no son cosas que Dios le gusta, que no son cosas que a Dios le agrada, y traemos ese anatema encima nuestro, en nuestra casa. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en eso, porque eso termina abriendo puertas. Si prácticas ocultas o posesión de objetos ocultos o que tienen relación con el mundo espiritual. ¿Qué debemos hacer? Obviamente lo primero, arrepentirnos. Si descubrimos que tenemos puertas abiertas, arrepentirnos, humillarnos delante de Dios, ¿sí? Número 1, un arrepentimiento sincero. Si yo descubro que yo estoy abriendo una puerta en mi hogar, yo a veces hemos tenido problemas en casa y yo he descubierto puertas y al momento, al toque, me pongo a cuentas con Dios, ¿sí? Porque a veces puede ser hasta una pavada, desacuerdos en el matrimonio. La Biblia dice que no estemos peleados con nuestra mujer porque nuestras oraciones pueden ser estorbadas, así dice la Biblia. O sea, yo ya puedo tener un estorbo en mis oraciones solo por estar enojado con mi esposa. Entonces yo tengo que cuidar, y cuando yo me he encontrado que hay un estorbo, entonces yo tengo que ponerme a cuentas con Dios y le digo, Señor, perdóname, porque estuve haciendo mal esto, porque estuve haciendo esto mal, yo me comprometo a cambiar. El arrepentimiento no solo es sentirse mal, tiene que estar implícito el sentirse mal, la contrición, ¿sí? Es que mi corazón se contriste. ¿Por qué? Porque le fallé a Dios. Pero el arrepentimiento tiene que tener otro ingrediente. Tengo que estar dispuesto a no hacerlo más. No para zafar, porque a veces somos así. Señor, perdóname, pero ya sé que por ahí mañana lo hago otra vez. Por ahí en 3 días lo hago otra vez. Eso no es arrepentimiento. Y ese tipo de pedir perdón no trae perdón de pecados.
El arrepentimiento tiene, la palabra en griego es metanoia, es cambio de mentalidad, es cambio de rumbo. Eso quiere decir arrepentimiento. Entonces, tiene que haber un cambio de rumbo y decir, Señor, yo iba para allá, ya no voy más para allá, yo voy para acá. Es un cambio de rumbo, es un cambio de la forma de ver eso. Condeno lo que yo antes lo condenaba. Me alejo de lo que antes yo no me alejaba. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y humillarme delante de Dios. Señor, yo me humillo ante ti. Como decía David, no soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno ni de pronunciar tu nombre. Un humillamiento, una humillación del corazón. Después, la Biblia dice que confesemos nuestros pecados unos a otros. Entonces, si es algo personal, puedes ir con un amigo, puedes ir con un pastor, con un líder, con alguien que te hagas confianza y decirle, ora por mí, porque estoy arrepentido de esto y necesito oración. Acordate, la Biblia cuando dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Hay un perdón implícito. Cuando Jesús oraba por la gente, decía, tus pecados te son perdonados. Tenemos el poder de perdonar pecados. Eso está en la Biblia. Tenemos el poder de perdonar pecados. Obviamente no somos Dios, pero de ayudar, de participar con Dios en el perdón de pecados cuando hay un verdadero arrepentimiento. Dios oye nuestra oración y perdona el pecado de la persona por quien oramos. Si ofendiste a alguien, si defraudaste a alguien, si lastimaste a alguien, lo correcto es dar frutos de arrepentimiento, que es pedir perdón. Si yo te ofendí, te pido perdón. Si yo te lastimé, te pido perdón. Si yo hablé mal de vos, te pido perdón. Si yo te hice un daño, te pido perdón. Si yo te robé, te devuelvo lo que te robé. Eso dijo Zaqueo. Señor, a quien robé le devuelvo y un poco más. O sea, hasta le daba intereses. Ese es un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que traer restitución. O sea, si yo lastimé, dañé o robé o lo que sea, yo restituyo, yo restauro como parte de mi arrepentimiento. Después, tengo que dar frutos de arrepentimiento. ¿Qué es eso? Imagínate que yo, no sé, me puse una borrachera y quedé tirado en el piso. No sé, un ejemplo, ¿no? Me fui por ahí y terminé re mal. Y de repente me trae una cerveza. Bueno, dale, dame una. ¿Dónde está mi fruto de arrepentimiento? ¿Me explico? Si yo me arrepentí de algo, yo me alejo de aquello que me llevó a pecar. No entro en tentación. Cualquier cosa o persona o situación que me lleve a eso, yo lo miro de lejos. Porque yo estoy arrepentido. Es como que vos te quemaste con leche y no ves la vaca y no llorás. Si yo me quemé con leche, veo la vaca y lloro. Si yo algo me produjo mal, si me hizo fallarle a mi Dios, si me hizo contristar al Espíritu Santo, yo me voy a alejar de eso. Yo no voy a ponerme en la situación donde yo pueda volver a lastimar a Dios, donde yo pueda volver a defraudar, donde yo pueda volver a ensuciar el nombre de Dios. Entonces tenemos que dar frutos de arrepentimiento. Si robabas, no robas más. Devuelves lo que robaste. Si no te congregabas, te empiezas a congregar fielmente. Si no diezmabas, empiezas a ofrendar, a diezmar fielmente. Si no ofrendabas, empiezas a hacerlo. Si murmurabas, lo dejas de hacer y empiezas a ser obediente. El fruto de arrepentimiento es hacer lo opuesto a aquello que yo estaba haciendo mal. Entonces, lo resumo. Confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 2, dar frutos de arrepentimiento. Mateo 3:8, versión RBC, produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8, la otra versión NTV dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados
y que han vuelto a Dios. Efesios 4:28 dice: el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con sus manos para tener y compartir con los necesitados. En resumen, versículo Santiago 4:7 dice: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Si Satanás te está acechando, si Satanás te está atacando, si Satanás está lastimando tu familia, está lastimando tu salud, está lastimando tu economía, está lastimando tu trabajo, está lastimando o tratando de destruir algo en tu vida, dice la Biblia: humíllate delante de Dios, resiste al diablo y él huirá de ti. Acérquense a Dios, versículo 8, y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risas y tristeza en lugar de alegría, y humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Dios da gracia al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Yo te digo el secreto: cuando vos estás arrepentido, humíllate delante de Dios. No te mantengas duro, no te mantengas impávido. Humíllate, quebranta tu corazón delante de Dios. Y Dios no solo le va a cerrar las puertas que estaban abiertas, no solo va a reprender por ti al devorador, sino que un Dios va a restaurar lo que Satanás dañó, va a devolverte lo que Satanás te quitó. Pero tienes que humillarte delante del Señor. Todos mis hermanos, todos en algún momento abrimos puertas. Te invito a que te pongas de pie. Basta de la iglesia religiosa donde nadie falla, donde nadie comete errores, donde tapamos y escondemos nuestros pecados. Eso no sirve. Todos estamos en un proceso de santificación. Subime un poquito el pad. Todos estamos en un proceso de restauración. Todos en algún momento podemos pecar y abrir puertas al enemigo. Lo importante es que ya sabemos qué hacer. Lo importante es que podemos arrepentirnos y humillarnos delante del Señor. Amén. Yo te digo, no te digo que llevo una vida sin ataques. No, Satanás nos ataca mucho. Pero siempre me cercioro de que los ataques no sean por culpa mía. ¿Qué hago? Examino mi corazón constantemente. Que no haya un pensamiento, que no haya un sentimiento, que no haya una palabra, que no haya un accionar donde yo esté consciente de que estoy haciendo algo mal. Y si un día descubro que yo estoy haciendo, no sé, que estoy siendo mal padre, a veces pienso, capaz soy un poco duro con mis hijos. Pues me gusta, quiero que ellos sean hombres de bien y a veces los corrijo. Y a veces los corrijo mucho. Y a veces yo digo, capaz estoy haciendo mal. No quiero tampoco que ellos se sientan que tienen un padre severo. Y entonces bajo un cambio. Y le digo, Señor, ayúdame a ser un buen padre. Ayúdame a ser un padre amoroso, un padre que está siempre presente, que está siempre al cuidado de sus hijos, que no solo está para corregir, sino también para abrazarlos, para animarlos. Entonces, eso es cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra conciencia. Si nosotros hacemos ese trabajo constantemente, Pablo dice, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener esa costumbre de examinarnos todas las noches. Yo lo hago en las noches. Cuando termino el día, me examino cómo estuve en el día. Y a veces descubro que capaz no estuve muy bien acá, capaz no tendría que haber hecho esto. Y a veces me siento mal por pavadas. Pero es el momento donde le tengo que decir, Señor, perdóname. Quiero ser mejor, ayúdame a ser mejor para ti. Me arrepiento, quiero cambiar en esto, quiero cambiar esto otro.
Tenemos que aprender a hacer eso para mantenernos limpios y no darle lugar al enemigo. Amén. Te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Tuvimos bastante oposición, Señor, para esto. Porque tu palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y yo sé que el enemigo no quiere soltar nuestras vidas. Él quiere seguir dañando y lastimando y robando y causando dolor. Pero hoy nosotros estamos advertidos y conocemos la verdad. Y Señor, hoy venimos delante de ti y cerramos toda puerta que hayamos abierto al enemigo en nuestras vidas. Nos humillamos y nos arrepentimos delante de ti, Señor. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Perdónanos si hemos pecado. Y si tú estás consciente de algún pecado, este es el momento para que lo hables con Dios. Es algo entre tú y Dios. Dile: perdóname, Señor, porque hice esto mal, porque te fallé acá. Perdóname. Me arrepiento. Me humillo delante de ti. Ayúdame a no pecar más, Señor. Hoy dispongo mi corazón a no pecar. Hoy dispongo mi corazón a ir hacia el otro camino, hacia el otro lado de donde me lleva el pecado. Hoy me arrepiento delante de ti, Señor. Quiero caminar en santidad. Quiero caminar en obediencia. Quiero caminar en luz. Quiero caminar en libertad. Te pido, Señor, que cierres toda puerta que he abierto al enemigo. Hoy cierro toda puerta. Yo rechazo y renuncio a todo pecado, a toda práctica de pecado, a todo aquello que abrió puertas. Hoy yo renuncio a eso y cierro todas las puertas en el nombre de Jesús. Y humillado bajo la presencia de Dios, Señor, yo le digo al enemigo: Satanás, no tienes parte en mi vida. Yo pertenezco a Cristo. No puedes tocar mi vida. No puedes tocar mi cuerpo. No puedes tocar mi salud. No puedes tocar mi economía. No puedes tocar mi familia. No puedes tocar mi trabajo. No puedes tocar mi vida espiritual. No puedes tocar mi ministerio. Pertenezco a Cristo y todo lo que tengo y todo lo que soy le pertenece. Hoy, Señor, yo pongo todo delante de tus pies. Todo lo que tengo lo pongo delante de ti. Mis relaciones, mi economía, mis posesiones las pongo delante de ti, Señor. Y te digo, Señor, todo lo que es mío es tuyo. Te pertenezco a ti, Señor. Ayúdame a caminar en santidad. Ayúdame a vivir en integridad. Ayúdame a hacer un olor fragante. Que mi adoración, que mi oración suba a ti como un olor fragante, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias por amarme, Señor. Hoy nos humillamos delante de ti. Hola, somos Noel y Carolina. Gracias por darnos tu tiempo y tu atención. Esperamos que el programa te haya gustado, que la hayas pasado bien y que te haya sido de bendición. Podés encontrarnos todos los domingos en nuestra página de Facebook y YouTube como Iglesia Evolution. Queremos conocerte y queremos orar por vos. Si nos seguís en vivo, conectate a la misma hora y envíanos un saludo para saber que estás ahí. Hasta el próximo domingo. Chao. ¿Todavía no nos sigues en nuestras redes? ¿Qué estás esperando? Tenemos Instagram, Facebook, YouTube. Búscanos como @iglesiaevolution. También puedes vernos en nuestra página web iglesiaevolution.com. Puedes ver videos, recursos, fotografías, informarte de las últimas noticias. Así que te esperamos, visítanos, síguenos y comparte. Dios te bendiga. Recibe motivación e inspiración
Visítanos en noelsolis.com y en